Bienvenidos a la clase Sistema Adiposo. Los objetivos de esta clase son revisar el estado actual del conocimiento de la temática y a través del análisis de diversos conceptos como el adipocito como una célula multifuncional, los conceptos de plasticidad, de transdiferenciación y grado de especialización, proponer el concepto de sistema adiposo. Durante mucho tiempo se consideró al tejido adiposo como un depósito inerte de triglicéridos. Luego se le fueron adicionando funciones a medida que las investigaciones arrojaron resultados, como por ejemplo el de reserva energética, el de aislamiento térmico, el de amortiguación y protección de órganos y de huesos, y el metabolismo de carbohidratos y lípidos. Cuando en la década de los 90 se identifica la leptina y a partir de allí una serie de factores secretados por el tejido adiposo que son las adipoquinas, el tejido adiposo comenzó a denominarse como órgano endocrino. Es decir, pasó desde el nivel de tejido al de órgano. En los libros de texto clásico ustedes van a encontrar que al tejido o grasa se la divide en blanca y parda. Actualmente se mencionan otros tipos de tejidos grasos como son el beige, el rosa y el azul. Pero nosotros vamos a dividir entonces clásicamente por cuestiones didácticas en blanca y parda. Estos dos tejidos grasos tienen diferencias microscópicas que ustedes seguramente ya lo vieron a ese tema en histología, pero lo que quiero recalcar acá desde el punto de vista microscópico es la alta vascularización del tejido adiposo, tanto el blanco como el pardo. El pardo tiene más vascularización que el blanco, a tal punto que los adipocitos están en contacto directo con unos más capilares. ¿Esto qué significa? Fíjense la relación entre estructura y función, que no es un tejido inerte, que esa alta vascularización le permite un intercambio activo de metabolitos, de factores tanto peptídicos como no peptídicos, que van a ser fundamentales en la diferenciación y el crecimiento celular, tanto local como sistémico. El tejido adiposo blanco es el más abundante en el adulto y lo vamos a encontrar distribuido en tres grandes grupos: el subcutáneo, el perivascular y el visceral. Y acá nuevamente volvemos a repetir que
el tejido adiposo no es inerte. ¿Por qué? Porque va a tener una relación estrecha entre los órganos que rodea y los vasos que rodea. O sea, puede tener un efecto en la fisiología de estos órganos y de estos vasos. Por ejemplo, se dice que tiene un efecto paracrino. Recuerdan que dijimos que paracrino era un efecto local, es decir, de una célula o de un tejido local hacia un tejido o célula que está próximo a la célula productora de sustancias químicas. En este caso serían las adipoquinas. Además de estos tres sitios principales, el tejido adiposo blanco se encuentra en otros sitios, por ejemplo, en la médula ósea. El tejido pardo, el tejido graso pardo, antes se decía que se encontraba específicamente en los neonatos. Hoy se sabe que ese tejido graso pardo va disminuyendo en forma gradual, es decir, si bien predominan los neonatos, va disminuyendo en forma gradual a medida que el cuerpo se va desarrollando. Y en el adulto va a quedar únicamente en las regiones del cuello, en regiones del dorso y del tórax, alrededor de los riñones, de las glándulas suprarrenales, de los grandes vasos, un ejemplo sería de la aorta, y en las regiones del cuello, por ejemplo, se va a ubicar en la región cervical profunda y supraclavicular. En el tórax, específicamente en el mediastino, en el dorso, en la región interescapular y en la paravertebral. Eso es entonces en cuanto a la ubicación de estos dos grandes tejidos grasos, el blanco y el pardo. Ahora, con respecto a la participación en el balance de energía, vamos a poder decir que el tejido graso blanco va a almacenar esa energía. En cambio, el pardo lo va a disipar, lo va a gastar o disipar en forma de calor. Las investigaciones a través del tiempo realizadas sobre el tejido adiposo han demostrado, nuevamente repetimos, que no es un tejido inerte, sino que se le fueron descubriendo diferentes propiedades a los adipocitos y al tejido adiposo en general, porque como ustedes habrán visto en microscopía, en histología, el tejido adiposo no solo está formado por adipocitos. Bueno, entonces en general esos adipocitos o tejido adiposo van a presentar tres características fundamentales. Una sería la plasticidad, otra sería la transdiferenciación y el otro sería el grado de especialización. La plasticidad va a significar
que ese tejido adiposo tiene la capacidad, característica o propiedad de aumentar o disminuir su tamaño dependiendo de varios factores. Entre esos factores vamos a encontrar principalmente la edad, vamos a encontrar la actividad física, obviamente la ingesta de alimentos, la relación o función endocrina, es decir, la influencia endocrina que tenga ese tejido adiposo. También se demostró que la programación neonatal y la predisposición genética influyen sobre ese aumento o disminución del tamaño del tejido adiposo. Como concepto general también deben saber que la grasa corporal se va renovando cada año. Se dice que la 10ª parte del total del tejido adiposo o grasa corporal se renueva cada año. La otra propiedad que dijimos era la transdiferenciación. ¿Qué significa transdiferenciación? Es la propiedad que tiene el adipocito de pasar de un tipo de adipocito a otro. Y esto es una propiedad reversible, que va a depender de la presencia de fenómenos fisiológicos, fisiopatológicos o patológicos en sí, es decir, la presencia de enfermedades. Y la otra propiedad es el grado de especialización que puede adquirir un determinado adipocito para llevar a cabo funciones específicas. Por ejemplo, hoy mencionamos otros tipos de adipocitos además del blanco y el pardo. Mencionamos, por ejemplo, el adipocito rosa. ¿Qué es el adipocito rosa? Es un adipocito que cuando la glándula mamaria está en actividad, es decir, en plena lactancia, se convierte en una célula secretora de leche. Cuando la lactancia finaliza, ese adipocito rosa se vuelve a convertir en un adipocito común porque la glándula mamaria vuelve a su estado basal. Obviamente, este adipocito, para que se convierta en adipocito rosa, debe estar influenciada por una serie de factores hormonales. Y los diferentes autores han determinado que este adipocito rosa cumple con la definición del adipocito, porque tienen la capacidad de almacenar grasa, que esa grasa y ese adipocito específicamente son productores de adipocinas. Y a su vez van a estar regulados por esas mismas adipocinas. Hoy dijimos
que el tejido adiposo, sobre todo el blanco, era considerado como un órgano endocrino. En realidad, este órgano tiene otras funciones, no solamente endocrinas, sino también tiene funciones neuroinmunoendocrinas debido a la diversidad de sustancias bioactivas o moléculas bioactivas que secreta. Ustedes ven en la imagen que secreta hormonas, antimicrobianos, citocinas y adiposinas. Esto le permite participar activamente en la homeostasia del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque participa en procesos morfofuncionales complejos, como sería la regulación térmica, el metabolismo de carbohidratos y lípidos, es decir, en la regulación metabólica general. Y está asociado ese órgano endocrino o neuroinmunoendocrino en procesos o patologías muy complejas que son la obesidad y el síndrome metabólico. Estuvimos hablando entonces del órgano neuroinmunoendocrino blanco. Ahora el pardo, que clásicamente estuvo asociado con la termogénesis adaptativa y con la homeostasia metabólica, también tiene capacidad de secreción de sustancias bioactivas, que son las prostaglandinas, el óxido nítrico y las citocinas. O sea que actualmente este concepto de órgano neuroinmunoendocrino se aplica tanto para el tejido adiposo blanco como para el tejido adiposo pardo. En años anteriores utilizábamos esta diapositiva para explicar la regulación del peso corporal a través de diferentes hormonas como la grelina, el péptido YY, la leptina, la insulina y factores neurales y hormonales. Este año, si bien es importante que ustedes sepan la regulación del peso corporal, le quiero dar otro enfoque a la diapositiva para que comprendan que el tejido adiposo no es un tejido inerte, no es un tejido que no tenga conexión con otros órganos o tejidos del cuerpo, sino al contrario. Y lo vamos a explicar a través del concepto de eje encéfalo-entero-adiposo. Este eje va a estar constituido específicamente por señales hormonales y nerviosas interconectadas que surgen desde diferentes puntos del cuerpo humano. Obviamente van a surgir desde el tejido adiposo, pero también desde el tubo digestivo y desde el sistema nervioso central. Entonces, este eje va a regular diferentes funciones. El apetito, el hambre, la saciedad
y la homeostasia energética. Es decir, en definitiva, que nosotros vamos a observar que existe una conexión para regular todas estas funciones, no solamente del tejido adiposo con el con el sistema digestivo, es decir, del tejido adiposo o nuestra propuesta ahora de sistema adiposo con el sistema digestivo. Existe una estrecha relación a través de estas señales hormonales y nerviosas, pero también, y lo más importante, con el sistema nervioso central, que muchos años atrás esto era impensable. Bueno, hoy dijimos que el tejido adiposo varió desde, ¿se acuerdan cuando vimos la unidad temática cuerpo humano? Dijimos que se organizaban en diferentes niveles ese cuerpo humano. Teníamos, para simplificar, teníamos células, teníamos tejidos, teníamos órganos, teníamos sistemas. Bueno, dijimos hoy entonces al inicio de la clase que al principio el tejido adiposo era únicamente un tejido, luego a partir de que se descubrió que secretaba sustancias bioactivas, pasó al nivel estructural de órgano y nosotros aproximadamente hace 2 o 3 años estamos proponiendo que ese órgano adiposo se denomine sistema adiposo. Para saber si una determinada estructura morfofuncional del cuerpo humano que tiene procesos morfofuncionales específicos es un sistema, debe reunir 4 características o propiedades. Una, que sean estructuras morfofuncionales organizadas, que desarrollen procesos morfofuncionales propios, que interactúen esas estructuras para realizar sus funciones y que tengan coherencia entre estructuras y procesos. Nosotros dijimos hoy que esas estructuras morfofuncionales del órgano adiposo se dividían en 2. El órgano adiposo blanco, el órgano adiposo pardo, que desarrollaban procesos morfofuncionales propios, es decir, que tenían funciones propias específicas, que interactuaban para realizar sus funciones y que había coherencia entre esas estructuras y procesos, es decir, que el órgano adiposo blanco tenía una estructura microscópica específica para realizar funciones específicas del órgano blanco y que el órgano adiposo pardo tenían otra estructura microscópica propia para desarrollar funciones específicas. Entonces, si ustedes se fijan, el órgano adiposo reúne estas 4 cualidades, porque tiene estructuras morfofuncionales organizadas. Ahora sabemos, no solo el órgano adiposo blanco y el órgano adiposo pardo, sino que en diferentes posiciones del cuerpo humano hay diferentes órganos adiposos de acuerdo
a la expresión génica que tengan de acuerdo a las diferentes funciones que desempeñen y de acuerdo a la respuesta a determinadas hormonas. Por ejemplo, el subcutáneo, el adiposo subcutáneo de los muslos responden específicamente a las hormonas sexuales. Y el adiposo que está ubicado en el cuello, en la zona alta de la espalda y en el abdomen, responden específicamente a los corticoides. A su vez, estos diferentes órganos adiposos que están distribuidos a nivel de diferentes sitios del cuerpo desarrollan procesos morfofuncionales propios, funciones específicas propias. ¿Interactúan entre sí? Sí, interactúan entre sí a través de las sustancias bioactivas, no solamente entre sí, sino con otros sistemas corporales. ¿Hay coherencia entre estructuras y procesos? Sí, porque hoy dijimos que el órgano adiposo blanco era diferente del órgano adiposo pardo microscópicamente y que tenían funciones diferentes, que desempeñaban procesos morfofuncionales diferentes. Incluso hoy dijimos que el órgano adiposo rosa, de acuerdo a una estructura específica, podía secretar leche. Entonces podemos concluir que el órgano adiposo lo podríamos denominar como sistema adiposo. Bueno, aquí pueden observar la bibliografía consultada para preparar la clase y como siempre hacemos, vamos a brindar en esta diapositiva las conclusiones. Vamos a decir que el adipocito es una célula multifuncional y que debido a esa capacidad, es decir, a poder cumplir diferentes funciones, interviene en la homeostasia del cuerpo humano a través de la producción de las diferentes sustancias bioactivas que mencionamos anteriormente. También vamos a decir que el concepto de tejido adiposo fue evolucionando y se fue ubicando en diferentes niveles estructurales del cuerpo humano, como aprendimos en la unidad temática 1. Es decir, primero fue tejido, luego fue ubicado como órgano y ahora nosotros proponemos el de sistema adiposo. Que ese sistema adiposo, al igual que los otros sistemas corporales, sufre desequilibrios homeostáticos. En este caso del sistema adiposo, esos desequilibrios homeostáticos son la obesidad y el síndrome metabólico. Ahora ustedes se preguntarán, a mí como futuro odontólogo, ¿qué me interesa aprender sistema adiposo? ¿Por qué me están enseñando sistema adiposo? Nosotros, y ustedes los odontólogos, y ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan cursando las clínicas integradas en los años siguientes, se van a dar cuenta que las patologías prevalentes de la cavidad bucal, que son la caries y la enfermedad periodontal, sobre todo la enfermedad periodontal, producen pérdida ósea a largo plazo. Es decir, en el caso de la caries, una caries muy avanzada,
Luego va a requerir la extracción implica a largo plazo pérdida ósea, lo mismo la enfermedad periodontal como dijimos. Se ha visto que el tejido adiposo produce regeneración de tejidos blandos y duros y se ha utilizado tan es así en la curación de heridas. Y a través del cultivo celular de las células madres derivadas del tejido adiposo se ha demostrado que los adipocitos tienen un alto potencial de diferenciación en osteoblastos, condrocitos, miocitos y como vimos anteriormente en diferentes tipos de adipocitos. Entonces, lograr la formación de osteoblastos a través de los adipocitos por medio de cultivos celulares y de la ingeniería tisular sería muy apropiado para volver a provocar la formación, la neoformación de tejido óseo en los lugares que se ha perdido por las enfermedades prevalentes de la cavidad bucal. Bueno, y en esta diapositiva nuevamente les recalco que todas las dudas que tengan sobre la clase de sistema adiposo la puedan realizar a través del foro denominado Dudas Adiposo, que se encuentra en la sección de la unidad temática 2 del aula virtual. Me llamó la atención que de la clase anterior solamente haya participado una alumna, porque es muy difícil que no se despierten dudas o comentarios frente a los temas que se van desarrollando durante todo el año. Es decir, frente a un nuevo tema, todos nosotros, tanto alumnos como docentes, nos quedan dudas. Bueno, esas dudas se pueden evacuar de diferentes maneras. Se pueden evacuar realizando una búsqueda bibliográfica propia o consultando con expertos. En este caso, los expertos somos nosotros los docentes que vamos dando las clases. Entonces sería aconsejable que frente a esas dudas ustedes realicen preguntas en el sitio que les estoy indicando. En las clases presenciales es común no tener preguntas por diferentes cuestiones de timidez o de otros factores que están asociados con esas clases presenciales. Pero en las clases virtuales yo creo que esos temores se disipan, entonces los vuelvo a instar a que realicen preguntas. De esa manera se va a lograr una interacción adecuada entre los docentes y los alumnos. Muchísimas gracias por la atención.